Tutieu les envía un afectuoso saludo a toda la audiencia. Desde lo más profundo de su corazón, le desea a todos un día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Hoy vamos a presenciar un punto de inflexión tenso entre Lin, la señora Lan y Tutu, cuando una acusación cruel va demasiado lejos y una sola bofetada cambia todo. Verán cómo los celos pueden envenenar un hogar, cómo la dignidad de una madre es puesta a prueba y por qué la señora Lan, temblando y abrumada, corre directamente hacia Tutu en busca de consuelo. Manténganse atentos, no aparten la vista de la pantalla porque los próximos eventos seguro los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Los próximos giros serán aún más interesantes. La señora Lan no tocó la puerta. Apareció en el portón de bambú de Tutu como si algo invisible la hubiera empujado allí. Sus ojos hinchados, respiración irregular. Una mano sobre su pecho como si su corazón pudiera caerse. Tutu estaba en el patio con las mangas arremangadas y el cabello recogido lavando verduras en un cubo de metal. El sol del mediodía reflejaba la luz en fragmentos brillantes sobre el agua. Cuando Tutu levantó la vista y vio a la señora Lan de pie allí con las manos temblorosas, se detuvo. «Mamá». Su voz salió suave e instintiva como si hubiera estado esperando mucho tiempo para decirla. Esa palabra rompió el último hilo que mantenía a la señora Lan. Ella entró y las lágrimas llegaron rápido, desordenadas, desesperadas, esas lágrimas que te avergüenzan, pero que te salvan. La señora Lan intentó decir algo, pero su garganta se cerró. Se secó la cara y volvió a secarla como si pudiera borrar lo que acababa de ocurrir en casa. Tutu corrió rápidamente hacia ella, todavía con las manos mojadas. ¿Qué pasó? ¿Alguien te hizo daño? La señora Lan abrió la boca, pero su respuesta no se formó en palabras. Solo salió un escalofrío. Unos minutos antes, el camino del pueblo era una franja ardiente y calurosa. Los campos de arroz ondulaban. Los gallos se apiñaban como si nada grave estuviera ocurriendo en el mundo. La casa de 2 pisos de la señora Lan estaba detrás de una baja puerta con jazmines trepadores y macetas de barro alineadas a lo largo de la entrada sólida familiar, el tipo de casa que debería sentirse segura. Adentro, un ventilador zumbaba en la sala, alejando el aire cálido alrededor de la mesa que tenía algunas rodajas de guayaba y té verde. Lin entró arrastrando los pies con las muletas, el talón derecho completamente envuelto en un vendaje blanco. Cada paso no solo era doloroso, sino también una burla del desdén que había sufrido en la casa de Tutu. La voz fría del pescador, su dedo acusador, y la mirada tranquila firme de Tutu que no tembló ni un poco. Lin odiaba esa calma porque significaba que Tutu ya no tenía miedo, y alguien se había interpuesto entre Lin y su objetivo. Peor aún, alguien había reclamado a Tutu. La señora Lan levantó la vista de la mesa con una ligera preocupación que apareció por un momento. «¿Cómo, Ji-bai?», preguntó. «Siéntate, déjame ver». Lin no se sentó. Se quedó en la puerta como una tormenta que había aprendido a aferrarse a la muleta. «Vi a ese hombre», dijo. La señora Lan se detuvo en medio de su movimiento. «¿A quién?» «Al pescador». Lin escupió como si lo dijera con un sabor amargo. «El que siempre aparece alrededor de Tutu». La señora Lan frunció el ceño. «¿Qué pescador, Lin? ¿Qué estás diciendo?» Lin sonrió de manera corta, afilada, sin nada de humor. «No finjas, mamá. Él parece que conoce a Tutu como si tuviera derecho a hablarle así». La señora Lan dejó caer la toalla lentamente. «Sé más clara». Lin cambió el peso de su cuerpo frunciendo el ceño cuando el vendaje en su talón tocó el suelo. Apretó las muletas como alguien que toma un arma sabiendo que está a punto de actuar. Él dijo que Tutu es su hija. Lin dijo, justo frente a mí. Un momento la señora Lan parpadeó como si hubiera oído mal. «Eso no puede ser», susurró.
pero su negación sonó débil como una esperanza más que una certeza. Los ojos de Lynn se entrecerraron, su mirada maliciosa brilló desde adentro. No puede ser, o es que simplemente no quieres aceptarlo. La mirada de la señora Lan se agudizó. ¿A qué te refieres? Lynn dio un paso adelante bajando su voz. El veneno se puso como un secreto. Tal vez él no está ahí por casualidad. Tal vez está relacionado contigo. Tal vez ya lo conocías. Los labios de la señora Lan se abrieron un poco. Lynn. Pero Lynn ya había tomado el camino equivocado y disfrutaba del sonido de cada uno de sus pasos. Tú miras a Tutu como si fuera especial. Lynn continuó con un tono sarcástico. Y él la mira como si fuera suya. Entonces, ¿qué pasa, mamá? La voz de la señora Lan se volvió silenciosa, peligrosa. Cuida lo que dices. Esa advertencia debería haber detenido a Lynn. Debería haberlo hecho, pero el orgullo y los celos no sabían cómo parar. Lynn se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una emoción torcida. Dime, susurró. ¿Hace cuánto lo conoces? La mandíbula de la señora Lan se tensó. Basta. ¿Basta qué? Lynn inclinó la cabeza fingiendo inocencia mientras afilaba su cuchillo. La mano de la señora Lan se apretó junto a su cintura. Basta de esta tontería. Los labios de Lynn se curvaron hacia arriba. ¿O tienes miedo? Estoy a punto de descubrir la verdad. La señora Lan dio un paso hacia adelante. Lynn. La voz de Lynn bajó aún más. Un susurro que parecía romper la quietud de la habitación. ¿Tuviste algo con él? Es por eso que ahora lo defiende, ella es su Tutu. La bofetada llegó tan rápido que sonó como si el aire se rompiera. La cabeza de Lynn giró hacia un lado. La muleta arrastró por el suelo y se deslizó. Ella tambaleó, reaccionó llevando la pierna herida hacia atrás, cuando el dolor se extendió y se aferró al borde de la mesa para no caerse. El silencio tragó toda la habitación. Lynn miró a la señora Lan con los ojos bien abiertos, llenos de lágrimas, no solo por el dolor en la mejilla, sino por el shock. Ella esperaba gritos, esperaba amenazas. No esperaba que hubiera un límite que no pudiera sobrepasar. La señora Lan estaba ahí respirando agitadamente, los ojos rojos. La mandíbula inferior temblando no por debilidad, sino por una ira que Lynn nunca había visto de verdad. «Dilo de nuevo», susurró la señora Lan con la voz temblorosa. «Dilo de nuevo esa cosa repugnante». Lynn tragó saliva. El orgullo quiso levantarse, pero se cayó. «Solo estaba preguntando», murmuró empezando a intentar hacerse la víctima. «Estoy herida y tú aún me golpeas. Porque me ofendiste», interrumpió la señora Lan, su voz rota. «Te crié, te alimenté, te protegí. Y tú te atreves a mirarme como si yo fuera ese tipo de mujer». La mejilla de Lynn ardía. La vergüenza subió por su garganta caliente y amarga. Y debajo de ella la ira arañaba como una bestia atrapada. «Puedes odiar a Tutu», dijo la señora Lan palabra por palabra con peso. «Pero no arrastrarás mi nombre por el barro solo para satisfacer tus celos». La señora Lan se secó los ojos con el dorso de la mano, enfadada por las lágrimas que se atrevieron a aparecer. Se dio la vuelta apartando la mirada de Lynn, como si mirarla pudiera hacer que la ofensa se volviera real. «No puedo respirar en esta casa», susurró. Luego se giró hacia la puerta. «Quédate aquí», dijo sin mirar atrás, su voz fría como un cuchillo. «Y piensa en el tipo de hija que te estás convirtiendo». La puerta crujió al abrirse. La luz del sol entró. El sonido del pueblo se coló a través de las motos y las voces distantes. El mundo normal seguía su curso como si nada se hubiera roto.
La señora Lan salió sin decidir nada, sin avisar a nadie. Sus pies la guiaron por el estrecho camino flanqueado por plantas de banano, alejándose de su propia casa hacia el único lugar que de repente sentía que podría acogerla sin juzgarla. De vuelta en el patio de la casa de Tutu, la señora Lan se quedó temblando junto al portón con las lágrimas aún cayendo. Tutu dio un paso más hacia ella, su voz suave pero urgente. «Mamá, dime, ¿qué hizo Lin?». Las dos palabras colgaron en el aire como campanadas que no dejaban de sonar. La señora Lan intentó responder, pero las palabras se deslizaban fuera de su alcance. Atorada entre la vergüenza y la ira, se llevó la mano a la boca, luego a la mejilla como si aún pudiera sentir el eco de su propia mano. «Mamá, me pegó», finalmente dijo con voz débil. «No debía hacerlo, pero…». Ella dijo algo que no pude soportar. Tutu no retrocedió. No la juzgó. Simplemente dio un paso más, moviéndose con la calma cuidadosa de alguien que se acerca a un animal herido. «Entra», susurró Tutu. «Por favor, mamá». La guió hacia la casa de bambú, donde la luz se suavizaba a través de las paredes tejidas. Un pequeño ventilador zumbaba y movía el aire. Tutu sirvió té caliente en una taza rota con la mano firme a pesar de sus ojos inquietos. Luego se sentó frente a la señora Lan en una silla baja de madera, lo suficientemente cerca para alcanzarla si volvía a derraparse. La señora Lan miraba fijamente la taza de té como si ella fuera la que pudiera explicarlo todo. «Ella me acusó», finalmente dijo la señora Lan con voz temblorosa. «Dijo que tenía algo con ese pescador. Me miró como si fuera sucia, como si tuviera un secreto que estoy guardando». La garganta de Tutu se apretó, sus dedos se cerraron alrededor del borde de la silla. «¿Ella te dijo eso a ti?». La señora Lan asintió y las lágrimas volvieron esta vez más lentas, más pesadas. «No solo eso dijo, como si quisiera que fuera cierto, como si necesitara que yo fuera mala para justificar lo que hizo conmigo». Tutu miró las manos de la señora Lan, las manos que habían preparado comidas, atado moños, limpiado el suelo hasta que brillaba. Esas manos ahora temblaban por la vergüenza. «No sé qué le ha pasado», susurró la señora Lan. «A veces miro a Lin y no reconozco a la hija que crié. Siento que mientras más me odia, más necesita una razón para seguir odiándome». Las paredes de bambú crujieron suavemente cuando el viento soplaba afuera. Un pájaro cantaba ajeno a la grieta que se estaba abriendo en esa pequeña habitación. Tutu se inclinó hacia adelante. Su voz era suave pero firme. «¿Qué exactamente dijo ella, mamá?». La señora Lan tragó saliva, sus ojos brillaron con ira. «Me preguntó cuánto tiempo llevo con él. Insinuó que tenía algo con él y que quizás por eso él me protege». Luego la señora Lan se detuvo, sus labios temblaban. «Ella dijo…». La señora Lan se quedó callada, incapaz de continuar con esa frase. El pecho de Tutu se apretó como si una cuerda se hubiera tensado. Lo entendió. Lo entendió demasiado bien. En un latido, el rostro de Tutu seguía tranquilo por fuera, pero dentro de ella, el caos. Luego su mirada se suavizó y extendió la mano hacia el espacio entre ellas. «Mamá», dijo suavemente. «Lo siento». La señora Lan levantó la cabeza. «No», gritó casi ofendida por las disculpas. «No digas eso, tú no hiciste nada mal». «Pero tú llegaste aquí llorando», respondió Tutu con voz baja, «porque ella te lastimó, y te lastimó por mi culpa». La expresión de la señora Lan se quebró. «Por ella», corrigió, «porque Lin cruzó la línea». Esas palabras cayeron como un veredicto. Tutu apretó la mano de la señora Lan, su mano cálida creando un apoyo firme. «Ella quería avergonzarte», dijo Tutu. «Eso es lo que hace la gente cuando se siente impotente. Lanza barro para que nadie note que sus manos están llenas de suciedad».
La señora Lan parpadeó al mirarla sorprendida no por la dureza, sino por la claridad. «Tú», susurró la señora Lan. «Hablas diferente». Tutu respiró profundamente. «Tengo que cambiar», admitió. «Cuando alguien te empuja hasta el borde, o te caes o aprendes a saber dónde pertenecen tus pies». La señora Lan la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Y esa conciencia, esa fuerza que está justo frente a mí, hizo que la señora Lan se estremeciera más que cualquier acusación de Lin. «Me pegó», volvió a decir la señora Lan, más suavemente que ahora, y casi me caigo. Estaba herida, mi talón estaba vendado, me sujeté a la mesa y por un momento pensé que me había convertido en alguien que odio. Tutu tomó suavemente la mano de la señora Lan. «No la golpeaste por estar herida», dijo Tutu. «La golpeaste porque ella trató de destruirte». Los ojos de la señora Lan se llenaron de lágrimas nuevamente. «La crié», susurró con la voz quebrada. «La crié como a mi propia hija. La protegí incluso cuando mentía, incluso cuando actuaba cruelmente. Y hoy me miró como si fuera una extraña, como si fuera algo sobre lo que pudiera pisotear». La mirada de Tutu se suavizó hasta que se volvió tierna. Se levantó de la silla y se sentó junto a la señora Lan lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. «Estoy aquí», dijo Tutu. La señora Lan intentó contenerse, luchó mucho, pero su cuerpo la traicionó. Un sollozo rasposo y lleno de impotencia salió de su pecho. Se inclinó cubriéndose la cara y el sonido que salió de ella no era solo tristeza. Era el sonido de años cargando demasiado. Tutu la abrazó con fuerza. La señora Lan se tensó por un instante, sorprendida por el abrazo, como si no estuviera segura de merecer consuelo. Luego se derrumbó. Se aferró a Tutu como alguien que se aferra a la última tierra firme después de una inundación. Sus dedos apretaron la camisa de Tutu, sus hombros temblaban. El calor del abrazo de Tutu la derritió por completo, y lloró más porque por primera vez no se le pedía ser fuerte. Tutu la sostuvo sin soltarla con la mejilla descansando suavemente sobre su cabello. «Está bien», susurró Tutu con una voz suave como una canción de cuna. «Llora, estoy aquí». Las lágrimas de la señora Lan empaparon el hombro de Tutu. «Me da vergüenza», susurró. «Me da vergüenza que mi casa se sienta como un campo de batalla. Me da vergüenza haber dudado de ti antes. Escuché lo que ella dijo y yo...» Tutu retiró su mano lo suficiente para mirar su rostro. «No eres la única que fue manipulada», dijo suavemente. «Pero viniste aquí. Corriste hacia mí. Eso es lo que importa». La señora Lan la miró con los ojos rojos y temblorosos. «No sé a dónde ir», admitió. «Cuando me fui de esa casa no pude respirar, y mis pies solo me trajeron aquí». Tutu asintió lentamente como si ya lo hubiera entendido antes de que ella hablara. Afuera, la luz del sol seguía brillando. Una moto pasó a lo lejos. El mundo seguía girando indiferente. Pero dentro de esta casa de bambú algo había cambiado. Algo frágil y valioso. Como una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo, finalmente se abrió. La señora Lan se secó las lágrimas de la mejilla con dedos temblorosos. «No sé qué hacer con ella», susurró. «Si la presiono, se pondrá peor. Si la protejo, se volverá más atrevida. Y ahora me insulta solo para hacerte daño». Tutu respiró hondo. «Entonces no dejemos que ella dirija la historia», dijo. La señora Lan la miró sorprendida. «Establezcamos límites», continuó Tutu con voz tranquila pero inquebrantable. «Nada de gritar, nada de suplicar límites claros. Si los cruza, habrá consecuencias porque el amor sin límites se convierte en permisividad». La señora Lan la miró durante un largo momento como si esas palabras le causaran tanto miedo como alivio.
Y en algún lugar muy lejano en la casa sólida y tranquila de la que había salido Lynn, estaba sola en la sala. Su mejilla todavía ardía su talón. Todavía le dolía el ventilador. Seguía sonando como si no hubiera pasado nada, pero el silencio ahora se sentía diferente. Se sentía como una puerta que se había cerrado. Y Lynn, retrocediendo enfadada y avergonzada, finalmente comprendió algo que la heló por dentro. La señora Lan no salió corriendo para calmar su ira. Ella corrió hacia Tutu, y todo lo que se estaba construyendo en esa casa de bambú podría convertirse en algo que Lynn ya no podría controlar. Nhưng mà anh Hùng bảo là của anh đang lên phía đang nói chuyện của anh đang đi làm để cho nó nhanh thấy bảo anh ấy tiền bạc có thể thay đổi. thế anh Hùng làm rất không làm với anh Thay đổi lấy tình yêu anh Hùng cũng làm cái việc đó lấy tiền định không thể để bạn nữa được cuộc sống của mình như vậy được. Cái đó ấy chỉ là sự tồn chỉ phải lên không thể để lại ta thắng từ tiêu nhìn trang đầy sự quyết tâm bên trong lòng cô vẫn thực hiện sự dao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể bình yên bên nhau không? Trang nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên quyết. Nếu chỉ bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào. Chúng ta phải đấu tranh để có được gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn giữa họ đã dần sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa. Ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô đang đối mặt với sự đe dọa của bạn và tránh xa Tử Tiêu với thông tin. Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản